Bueno, buenas de nuevo a todos. Este va a ser el vídeo de la segunda clase virtual, ¿vale? Que vamos a tener esta semana y va a ser muy cortito, ¿vale? Bueno, más o menos como el otro, pero va a ser cortito porque lo que quiero es que veamos tres conceptos, ¿vale? Como cuando hacemos en clase trabajo de los conceptos que los dicto yo o los buscáis y luego hacemos las cuatro actividades, ¿vale? Por este caso vamos a ver tres conceptos, ¿vale? Yo lo voy a explicar, voy a daros tres definiciones que tengo aquí en algunos libritos que he encontrado. Muy sencillitas, definiciones de diccionario, os las comento un poquito y luego lo que quiero, también os lo explicaré en la tarea escrito para que lo tengáis claro. Lo que quiero es que busquéis definición de esos tres conceptos, una definición de esos tres conceptos en internet. Ya sabéis que en cualquier página, en alguna página de pues, la Wikipedia mismo, en la Wikipedia mismo también sale, en alguna página de valores éticos o de filosofía, ¿vale? Una definición de esos tres conceptos que vamos a comentar y luego que hagáis una mini redacción breve, ¿vale? Pues unas 6, 7, 8 líneas, no más de 10 líneas, ¿vale? Un parrafito, en la que vosotros inventéis cualquier tema, ¿vale? Puede ser es una redacción libre del tema que queráis, pero que contenga que el tema principal, el objetivo principal, la palabra principal de esa redacción sea la palabra, ¿vale? Serán tres redacciones porque son tres conceptos, ¿vale? Bueno, el primer concepto que quería comentaros, como he dicho antes, el tema que vamos a empezar a ver esta primera evaluación, esta tercera evaluación, el primer tema es la ley y los dilemas morales. Haremos luego alguna actividad y dedicaré alguna clase virtual a hablar de los dilemas morales, ¿vale? Pero por ahora vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición de ley, la definición de dilema y la definición de autoridad, que está muy relacionado con lo que antes he comentado en el otro vídeo, ¿vale? Acerca de esa autoridad que nosotros reconocemos en unas figuras que nos representan, por ejemplo, los que daban la rueda de prensa antes, ¿vale? El concepto de ley, que es como un poco como el organismo o el contrato o el pacto que todos firmamos y tenemos en cuenta para que nos represente tanto en nuestros derechos como en nuestros deberes, ¿vale? En cualquier posibilidad que nos pueda amparar como ciudadanos en cualquier situación, ¿vale? Y a la cual también nos debemos, ¿vale? Ahora veremos su definición y la explicaré un poquito. Y el concepto de dilema, ¿vale? Que está relacionado con lo que he dicho antes en el otro vídeo, en el vídeo primero de la mini clase virtual primera, de cómo nosotros reconocemos pues, la autoridad en una serie de personas, por ejemplo, cuando aceptamos pues, que nos multen o si nos saltamos el confinamiento o que nos puedan denunciar cuando hacemos algo que está indebido, ¿vale? Porque está ya trazado normativamente con unas leyes que nosotros hemos aceptado para que se pueda aplicar pues, una convivencia normal entre los ciudadanos, entre la sociedad, porque si no sería imposible, ¿vale? Bueno, voy a leeros cada uno de los tres conceptos y lo explico brevemente. El primero que quiero que veamos es el de ley, ¿vale? Bueno, mirad, aquí voy a leer alguna definición, ¿vale? Y para que os suene así la definición, lo he sacado de un libro que es un poco un libro de términos filosóficos. No lo desarrolla mucho, pero bueno, es muy sencillo, yo lo voy a explicar muy fácil. Mirad, una ley es una regla, ¿vale? Una ley positiva o en positivo es la que ha sido establecida por una autoridad, por eso digo que son conceptos que están de la mano, soberana de una sociedad, es decir, que ostenta el poder para aplicar esas leyes. Luego, por ejemplo, otras definiciones pueden ser la de la ley natural, que enuncia las relaciones constantes, debidamente establecidas por los científicos entre los fenómenos naturales, por ejemplo. Es decir, pasa un fenómeno atmosférico, ¿vale? Del tiempo, por ejemplo, y se puede decir que está establecido de forma natural de que sea así, ¿vale? El concepto de ley natural
supone que en las cosas existe un principio intrínseco, es decir, que está dentro de esa misma definición, dentro de esa cosa mismo, ¿vale? Que ordena su ser y su obrar. Hay una corriente en filosofía que se llama el iusnaturalismo, ¿vale? Que es la doctrina que acepta esa ley, es decir, que existe eh, unos derechos, unos deberes ya establecidos naturalmente, por ejemplo, por el simple hecho de ser todos hombres, ¿vale? O por el simple hecho de nacer humano, pues se podría decir que esa ley natural ya nos contempla, ¿vale? Eso lo reconocerían los partidarios del iusnaturalismo. También se emplea el término ley para designar todo tipo de normas en materia de moral. Por ejemplo, cuando hablábamos de Kant y habla de la regla de oro, por ejemplo, que su enunciado dice: compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran todos contigo, ¿vale? Imagináis que aplicáramos esa regla o esa norma a todo, pues estaremos cumpliendo un imperativo normativo, es decir, que es emplear una norma en nuestra ética del día a día, en nuestros actos, para que eso se cumpla en cualquier caso posible, ¿vale? Luego, otra definición también puede ser en teología, cuando se habla de las leyes de Dios, ¿vale? O las leyes religiosas. Por ejemplo, cuando se habla de las leyes que están recogidas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que dictaminan cosas desde el punto de vista de la religión cristiana, pues se puede decir que también ahí existe una ley divina, ¿vale? Por ejemplo, también se le llama. Bien. En cualquier caso, este concepto de ley, si os dais cuenta, es necesario para poder funcionar en la vida. Sería imposible determinar una convivencia, una comunidad, sin la aplicación de unas leyes. Otra cosa es que esas leyes sean mejores, peores, se puedan cuestionar, sean susceptibles de ser cambiadas, se pueda dialogar o muchas veces entrar en un estado de rebeldía contra una ley opresiva que a lo mejor pues, va en contra del principio de beneficencia de los ciudadanos, de lo que sería mejor para una comunidad, para una sociedad, ¿vale? Pero necesitamos de las leyes, ¿vale? Por ejemplo, cuando el gobierno aprueba una ley, pues supuestamente ha pasado por el Congreso de los Diputados, ha pasado por el Senado y se aprueba, ¿vale? Todos reconocen, nuestros representantes políticos la votan, la reconocen como buena y a partir de ella se establece esa ley que es de aplicación, de ámbito, para que todo el mundo la cumpla, ¿vale? En todo el estado en el que se apruebe. Las leyes suelen recoger pues, esos principios de la sociedad, suelen recoger el sentir de los ciudadanos que o la demandan o piden que se apruebe o creen que es necesario pues, una ley que recoja, que determine pues, algunos aspectos que deben darse en la sociedad, pues, conceptos que hemos visto ya en otros valores éticos como el de igualdad, el de justicia, el de equidad, el principio de bienestar, ¿vale? Bueno, pues ese sería un poco el concepto de ley, ¿vale? Es algo como, si os dais cuenta, es un establecimiento de algo que se asienta, que tiene un poder normativo sobre nosotros que todos debemos acatar una vez que está aprobada, una vez que está reconocida, ¿vale? Es como si dijéramos, cuando tenemos igual que tenemos normas de clase o normas de convivencia, pues una ley se podría decir que tiene ese mismo carácter normativo que puede tener una norma, pero incluso un poquito más. Tiene también una obligación a nivel jurídico, a nivel de derecho, porque se establece para todos los ciudadanos de ese ámbito y que se cumpla, ¿vale? Bueno, pues ese sería, por un lado, uno de los conceptos. El segundo que quería comentaros, bueno, que está relacionado con el de ley, que es el de autoridad. Voy a leeros la definición del diccionario de la RAE. La definición no sería una definición filosófica, pero para que veáis que está muy relacionada con el concepto de ley y con el concepto que estamos viendo de cuando una persona ostenta el poder, ¿vale? Dice, autoridad, derecho o poder de mandar, regir, con G, regir, gobernar, promulgar leyes, es decir, ¿quiénes promulgan esas leyes, ese marco normativo del que os estaba comentando antes? Pues quien ostenta el poder, en este caso, pues la autoridad, ¿vale? La autoridad que, como sabéis, pues en un estado de derecho, libre, democrático, los ciudadanos eligen a esos representantes, ¿vale? Para que tengan ese poder de aplicar esas leyes.
promulgar leyes, aprobarlas, etc. Luego, otra acepción es persona revestida de este derecho o poder, por ejemplo, las autoridades locales. En la otra actividad que os he dicho que os he pedido que hagáis, la de la reflexión de acerca de la rueda de prensa, pues esas autoridades que salen ahí son los que representan cada uno de sus colectivos, ¿vale? Que son los que aprueban esas leyes o son los que tienen esa capacidad de aprobar esas leyes, ¿de acuerdo? Bien. Otra definición dice aquí, crédito y fe que se da a una persona en determinada materia. Por ejemplo, también vendría el caso, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de Fernando Simón, que es el director del centro de investigación o el que presenta los datos, el que habla siempre en la rueda de prensa, dice cómo está la situación, pues se reconoce que es una autoridad en esa materia, se le reconoce, fijaros que dice crédito o fe, se reconoce como que tiene una potestad, como que tiene una capacidad para poder hablar de ese término, que es una autoridad en ese campo, se dice, ¿vale? O, por ejemplo, cuando sale el presidente del gobierno, que últimamente dice mucho, que siempre se van a respaldar y se van a apoyar en lo que digan los expertos, en lo que digan los científicos, pues también se está refiriendo a esa autoridad en esa materia, que es la que tiene la capacidad, pues tiene los conocimientos que ha adquirido, tiene los conocimientos y es como una voz autorizada para poder dar explicaciones al respecto, ¿vale? Luego otra definición, por ejemplo, un escritor también sobre un libro. Luego otra definición sería texto que se cita en apoyo de lo que se dice. Por ejemplo, cuando dice, bueno, es que esto es palabra, bueno, se dice por ejemplo en la religión, ¿no? Palabra de Dios, esa es como la máxima autoridad que representa la Iglesia. O cuando se dice, bueno, pues que esto lo cita tal filósofo o tal autor en tal sitio. Ahora, por ejemplo, que vosotros sois muy dados a tomar citas en las redes sociales, todas esas citas están sacadas de obras, de libros, de gente que ha escrito, ¿vale? No son gente que se dedica a estar ahí en las redes sociales poniendo sus pareceres o sus lemas para pasar el día. Pues todas esas citas son autoridades, voces reconocidas en una materia. Pues, por ejemplo, puede ser una filosofía acerca de la vida, acerca de nuestro día a día, de las cosas que nos pasan. Por ejemplo, si recordáis el libro que estuvimos leyendo en la primera evaluación, creo que fue en la primera evaluación, sí, el de Invitación a la Filosofía, ¿vale? Pues Sponville, que es el autor, se puede decir que es una autoridad reconocida en las reflexiones que hacía en ese texto acerca de cuando hablaba de la muerte, de la vida, de Dios, de la tecnología, ¿no? de la moral. Cuando hacía todas esas reflexiones, pues se convierte en una autoridad, ¿vale? Pero la primera definición creo que es la más importante y con la que tenemos que quedarnos, en este sentido de lo que nos pide este primer tema que quiero que estemos viendo, que es el de ley, que es esa autoridad, ¿vale? Quien ostenta o que rige la autoridad para aprobar esas leyes, ¿de acuerdo? En una dictadura, por ejemplo, el que ostenta la autoridad para aprobar una serie de leyes, pues es una única figura que además no ha sido reconocida, además no ha sido reconocida democráticamente por el pueblo pues, en un acto democrático, como puede ser por una votación o una elección libre y democrática, ¿vale? Que es lo que se considera lo justo, lo bueno, como sabéis, aunque muchas veces pues, los sistemas democráticos pues, fallan y tienen muchos peros, muchas incógnitas, pero es el sistema que debemos de explotar, mejorar y conservar, ¿vale? Bueno, y luego el tercer concepto para el que también quiero que busquéis definición y hagáis esa breve redacción, ya sabéis que son 3 conceptos, que tenéis que buscar 3 definiciones y tenéis que hacer 3 breves redacciones de cada uno de ellos, ¿vale? O sea, una redacción de cada uno de ellos que serían 3 redacciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es el de dilema, ¿vale? Antes en el primer vídeo he comentado que existen pues, muchos dilemas morales que están surgiendo con el tema del coronavirus, con el tema de dilemas éticos, por ejemplo la clonación humana, o si pensáis que sería ético elegir el sexo o el color de los ojos de un niño, o elegir si puede o no tener enfermedades. Son dilemas éticos, dilemas de bioética más bien en este caso, la eutanasia, el aborto, o por ejemplo en un estado de guerra, a quién se aplican los servicios médicos, los cuidados médicos para que sobreviva esa persona, como he explicado en el otro vídeo. A la persona que más
opciones tenga de vivir, o a la persona más mayor y más aquejada que a lo mejor pues tenga menos opciones de vida. Bueno, pues la definición de dilema dice así: es un razonamiento que se presenta bajo la forma de una alternativa, es decir, presenta varias opciones, en la que con las dos soluciones puede ser incluso un dilema o un trilema o un multilema, porque tienen no solamente dos opciones posibles, sino pueden tener tres, o pueden tener cuatro, o pueden tener muchas opciones. Pero realmente pensamos que son dos, ¿vale? En que cada una de las dos soluciones se llega a la misma conclusión, es decir, una conclusión que es mala, que es negativa, ¿vale? O que aborta una solución, pero por la vía, por el camino, pues ocurren determinadas decisiones que pueden no ser buenas, ¿vale? En moral, elección que se propone entre dos soluciones que se muestran igualmente malas, ¿vale? En la primera definición, un dilema es una cosa como que se divide en dos situaciones o en dos vías que conducen a una conclusión, pero si le introducimos ese aporte de la moral o ese aporte de ético, que es el que nos interesa para nosotros en la asignatura de valores éticos, pues veremos que pueden ser tantas soluciones como tenga, pues se pueden convertir en malas, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo entonces la tarea en el aula virtual, ¿vale? Buscáis 3 definiciones, ¿vale? Si como va a ser a ordenador, lo escribiréis a ordenador. Dejaros de corte y pega y escribir un poco y ejercitar los dedos en el teclado, no solamente en el móvil, aunque también lo podéis hacer en el móvil, pero quiero que lo busquéis y lo redactéis, ¿vale? Definición de ley, definición de autoridad y definición de dilema, ¿de acuerdo? Y luego de cada uno de esos conceptos, de esos 3 conceptos, hacéis una redacción, una breve redacción en la que aparezca la palabra autoridad, la palabra ley y la palabra dilema, ¿vale? Estas dos actividades, la primera que está aplicada en el vídeo 1 y esta segunda que está aplicada en el vídeo 2, irán con nota de clase, ¿vale? Son actividades obligatorias para todo el mundo, ¿de acuerdo? Espero que todos las podáis hacer sin problemas. Si alguien tuviera algún problema, pues que me lo comunique y veremos posibles soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio ya no subiré más mini clases virtuales ni más vídeos esta semana. Con estas dos, más o menos tendríamos las 2 clases que hemos visto, ¿vale? Y estamos al contacto para cualquier duda que tengáis con las actividades, con la tarea, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos a todos y a seguir bien. Chao.